¿Qué tipo de cilindro sería el que está dibujado ahí? Simple efecto. Simple efecto. Quiere decir que, digamos, todo esto es el vástago, la entrada de aire es por este extremo. Cuando aumenta la presión de aire dentro de ese cilindro hay una fuerza generada por la presión, es decir, la fuerza es presión por área, que va a expulsar, en este caso, a sacar afuera el cilindro, digamos, superando la fuerza del resorte. ¿Y cuándo el cilindro va a volver? Simplemente cuando no haya entrada de aire. Eso es importante saber a la hora de programar en un PLC, porque en este caso yo lo único que tengo que hacer es generar una acción de control lógico programable sobre la entrada. Si yo dejo de accionar la entrada de aire, yo sé que el cilindro sí o sí va a volver. Solo debo actuar para sacarlo afuera, ¿sí? Esta es una válvula direccional, también se llama, que se llama, en este caso, tres vías porque tiene un orificio de comunicación, 2 y 3, dos posiciones. ¿Por qué? Porque físicamente realmente estas válvulas son unos cilindros cuyo vástago está mecanizado de tal forma que al desplazarse deja pasar aire por determinados conductos y obstruye otros. Es decir, internamente está mecanizado de tal forma que me deja pasar aire cuando el vástago conectó este orificio de entrada con aquel de salida y al otro lo tapó. Entonces, esta es una válvula que se llama tres vías, dos posiciones. Tres vías porque tengo tres agujeritos, digamos, para conectar. Dos posiciones porque en esta posición lo que está haciendo es dejando salir el aire contenido en el cilindro, y en la entrada, que es la alimentación, siempre este símbolo es de alimentación, está obturada. Es decir, no está dejando que entre aire al cilindro y solo está dejando que salga. Cuando este pulsador lo aprieto, la válvula lo que hace es como conectar este cuadradito acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La alimentación se va a conectar a través de este camino que se abrió, dejando entrar aire, pero no va a dejar que salga. Entonces, siempre que esté pulsado este actuador de la válvula direccional, va a estar entrando aire. Si no está pulsado, como acá hay un resorte, lo único que va a hacer es desinflar el cilindro y traerlo a su posición de reposo, que es adentro. Entonces, ¿qué es lo que acá manejará el PLC? Este pulsador, que no es un pulsador manual, obviamente, va a ser un pulsador electroneumático que el PLC tomará la decisión de darle una salida o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo pulso, ¿ven? Ahí conectó esto, dejó entrar aire al cilindro, el vástago salió y está cerrado el escape. Pero cuando lo suelto, cuando deja de haber un 1 en esa entrada, su estado vuelve a la posición de reposo, que es vaciar el cilindro y retroceder el vástago. Se le dice que es monoestable, por eso es monoestable. Porque solo tengo un accionamiento. Es biestable cuando tengo accionamiento de los dos lados, que ahora se los voy a mostrar. En este otro tengo una regulación de velocidad. En este caso tengo una restricción, que para este software es regulable, y de este lado esta pelotita está, digamos, cerrando el paso del aire en este sentido, pero cuando el aire quiere salir, la pelotita se ve empujada por la fuerza del aire y deja pasar todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está queriendo entrar aire al cilindro, por acá no puede pasar. Sí o sí tiene que pasar por la restricción. Vamos a ver que generalmente estos están sobre los cilindros, es decir, en realidad físicamente están acá, yo se los voy a mostrar en el laboratorio, si no se los muestro, háganme acordar porque están en otro equipo.
Pero lo que hago es a través de un tornillito regular este paso de aire. Cuando está entrando aire al cilindro, está entrando sobre un orificio más o menos cerrado, lo cual va a entrar el aire más rápido o menos rápido, es decir, más rápidamente va a ingresar o no. Y en la salida queda sin restricción, porque cuando escapa por acá, que queda un orificio abierto. Entonces también, válvula direccional, 3 vías, 2 posiciones, un accionamiento. Bueno, acá no se movió el cuadradito en la simulación, pero tienen que imaginar que el cuadradito se desplazó. Entonces el aire está pasando, ven, por la restricción, y cuando lo suelto alcanzan a ver que la pelotita se despega. Cuando lo suelto, se despega y el retorno es más rápido que el aire. Con esto lo que hago es regular, por ejemplo, la velocidad con que sale o la velocidad con que entra. Porque si lo coloco al revés, que creo que es el próximo esquema, acá está puesto al revés. En realidad acá lo que está libre es la entrada de aire al cilindro y lo que estoy regulando es la salida del escape. Entonces cuando lo pulso, ¿ven? Ahí está por acá, ahí no se levanta la pelotita, quizás ahora la voy a hacer de nuevo, pero cuando apenas lo cambia, la pelotita se levanta por la fuerza del aire, entonces pasa directo por acá y cuando la suelto, ¿ven? Se pasa por la restricción. Entonces, cambiando esta regulación, es decir, físicamente ese tornillito, regulo la velocidad con que sale o la velocidad con que entra. ¿Eso de qué depende? Si ese cilindro está empujando una caja, a lo mejor quiero que la empuje despacio cuando está moviéndola, pero que después retorne al estado de equilibrio rápidamente. Entonces pongo un regulador de ese tipo. En este caso tengo regulación tanto en la salida como en la entrada, es decir, tendría un regulador de los dos lados. Bueno, lo mismo, entonces el mismo caso. En este caso tengo un accionamiento que puede ser que, por ejemplo, esté accionando esta válvula direccional o esta. Fíjense que acá, cuando yo pulso, con el botón derecho, donde dice hay botón secundario, es el botón derecho del mouse. Si con este acciono esta, y entonces fíjense que la que está dejando pasar el aire es esta válvula direccional. Esta válvula bifurcadora, digamos, está dejando pasar el aire por acá y a esta la está cerrando, entonces no está dejando salir por acá tampoco el aire, porque si no podría dejar escapar por acá el aire, pero ahí la obstruye. Si aprieto acá, entonces ahora el aire entra por este lado, también estoy accionando el cilindro, pero puedo tener una lógica diferente para accionar una o la otra. Es decir, ahí la decisión de cuál de las dos válvulas direccionales, por más que las dos finalmente sobre el cilindro tengan la misma acción, estoy tomando una decisión de manejar esta o manejar esta. Probablemente eso sería en una lógica cableada, porque a lo mejor yo tendría diferentes cosas conectadas a través de una válvula direccional o la otra. En un PLC estaría representando accionar una condición u otra. Esta es una válvula 4 vías, 2 posiciones. Tiene 4 vías porque tiene 4 orificios. Acá tiene una entrada de aire por este lado y el escape por este. ¿Por qué acá necesito una válvula 4 vías, 2 posiciones? Porque mi cilindro es de qué tipo? Doble efecto. Doble efecto, porque tengo que manejar 2 entradas de aire. Y cuando está entrando por un lado, no puede también estar entrando por el otro. Es decir, tengo que poder vaciar un extremo para evitar la contrapresión que no me dejaría volver el cilindro y estar ingresando el aire por este extremo mientras vacío por acá. Entonces, en esta posición está entrando el aire por este extremo. ¿Qué es lo que haría? Estaría entrando el vástago.
Cuando pulso acá y sale porque ahora lo que se conectó es que entra aire por este extremo, empuja el cilindro, el vástago, y va sacando todo el aire de este lado para permitir, digamos, que se vacíe y que no haya que hacer tanta fuerza. Entonces, esto es una válvula 4 vías, 1, 2, 3, 4, 2 posiciones. Esta es 5 vías, 2 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 3 vías en la entrada, como esta es la que tenemos en el laboratorio. Y acá el escape puede ser por este lado o por este. Cuando está en esta posición de reposo, siempre se dibuja la posición de reposo, ¿no? Que sería acá cuando vence el resorte. Entonces la alimentación está entrando por este extremo del cilindro y todo el aire contenido de este lado escapa por aquí. La van a ver, cuando ustedes miren la válvula direccional, van a tocar que donde está conectada la alimentación, a ambos lados hay 2 orificios de salida, que son estos 2 escapes. Cuando pulso, ahora estoy conectando la alimentación con este lado y el escape sale por acá. Esta podría trabajar tanto la de 4 vías con 2 posiciones como la de 5 vías 2 posiciones. Para el cilindro, a los fines prácticos, trabaja igual. Esta también es monoestable porque solo con que suelte el resorte la retorna a la posición de estable. Esta otra tiene regulación en los escapes. Es decir, al poner este regulador sobre el escape de la válvula direccional, lo que estoy haciendo es frenando la salida, tanto la salida como la entrada, porque en realidad están los 2 escapes. Pero lo que estoy diciéndole es que cuando el aire está escapando por acá, no escapa libre, sino que escapa a través de una restricción. Eso hace que aumente la fuerza que contrarresta el movimiento del vástago, y con esto manejo la velocidad con que sale o que entra. Es decir, estos son elementos externos a la válvula que permiten regular las velocidades de movimiento del cilindro. Las de recién estaban pegadas al cilindro, estas están pegadas a la válvula direccional. Bueno, también cambia cuando cambio en el pulsador la posición de la válvula. En este caso, tengo también accionamiento control de la velocidad a través de válvulas de restricción, que en un caso van a restringir la entrada del aire. Acá no restringen el escape, sino que restringen la entrada de aire. El manejo de velocidad está manejando la fuerza del aire que entra y no la que sale, pero es semejante al manejo de velocidad. En este otro, estos son fines de carrera. Entonces, por ejemplo, este símbolo es de un pedal. Vieron que en algunas máquinas, sobre todo que tienen algunos controles un poco básicos, se manejan con un pedal. Entonces, con el pedal yo acciono y fíjense cómo va a trabajar en forma continuada el cilindro. ¿Qué es lo que va a hacer? Cada vez que el fin de carrera accione, esto lo va a desplazar, y entonces al desplazar va a dejar salir el aire por un lado y va a dejar entrar por el otro lado. Esta ya no es monoestable, ¿ven? Tienen accionamiento. Este símbolo es que es un accionamiento neumático. Esto sería una lógica cableada. Si yo quiero que trabaje de otra forma, tengo que desarmar estas conexiones, conectarlos de otra forma, poner otras válvulas direccionales, y lo que haría el circuito es otra cosa. En un PLC, sencillamente vamos a tener como entrada los 2 fines de carrera y como salida, digamos, o sea, toda esta lógica queda resuelta. Este sí va a ser una válvula direccional de doble accionamiento. Estas 2 van a ser las salidas de mi PLC. ¿Sí? ¿Qué es lo que el PLC va a manejar? Esto, pero nada de estas conexiones hace falta.
todas esas conexiones están resueltas por software. Bueno, y esto es esto un poco como para que se den una idea de qué tipo de entradas y salidas manejamos en un PLC. ¿Cómo es nuestro PLC físicamente? Constituyen un PLC. Este, por ejemplo, es una foto de un PLC muy parecido al que tenemos en el laboratorio. El que tenemos en el laboratorio, en ese equipo donde hacemos el primer práctico, es un PLC que se llama compacto. ¿Por qué se llama compacto? Porque tiene en un solo elemento físico las memorias, la bornera de entradas, la bornera de salidas y las memorias. Todo reside en un solo elemento. Entonces, esto que acá está simbolizando los bloques de entradas y de salida, realmente es una bornera que está acá arriba y otra bornera que está acá abajo. Esto es simplemente un símbolo de todo lo que está conteniendo adentro de este PLC. El procesador, las memorias, las conexiones de las entradas y las conexiones de las salidas. ¿Qué tenemos como entradas, por ejemplo, al PLC? Un interruptor de posición, por ejemplo, un fin de carrera. ¿Lo ve o no lo ve? Un detector de proximidad. Han visto que en muchos elementos, por ejemplo, sobre todo de envasado, hay sensores que ven pasar, no necesariamente tienen un contacto físico con el sensor, sino simplemente ven pasar, obstruyendo el haz de luz, y entonces dice, ¿pasó? No pasó. Lo único que sabe es que está, si yo lo pongo en la posición adecuada, le dirá al PLC, ahí va la caja o no va. Pulsadores, generalmente tenemos unos tableros de controles donde yo voy a pulsar, por ejemplo, un arranque, voy a tener un pulsador de parada, que normalmente siempre en todo proceso industrial existe, porque puedo tener necesidad de una parada de emergencia, si se obstruyó en la cinta transportadora la caja que pasaba, si un operario metió el dedo, bueno, tengo que tener algo que haga un paro más allá de toda la lógica programada, que normalmente también existe, es decir, frente a determinados sensores que estén mostrando un estado de emergencia, suele tener también una lógica de parada de emergencia, pero siempre hay un pulsador o un botón de parada de paro. ¿Qué tenemos como salidas? Un contactor, una electroválvula, un indicador. Si hubiera en los PLC compactos, no hay manejo de entradas analógicas, excepto un pequeño potenciómetro que normalmente está acá, que después yo les voy a mostrar cómo lo maneja digitalmente el PLC, pero no es en realidad una entrada analógica. O sea, yo no puedo conectar a un PLC compacto, prácticamente ninguno de los modelos que yo he visto se pueden conectar entradas analógicas, es decir, una termocupla, una termoresistencia, un sensor de presión, solo aceptan entradas y salidas discretas. Pero podría haber algún accionamiento analógico si ese PLC no fuera compacto y fuera modular. Pero si esa entrada nosotros le colocamos un traductor. Lo que pasa es que también tiene que la conversión analógico-digital se hace dentro del mismo PLC. Si uno ingresa con una señal 4 a 20 mA y eso es lo que diferencia un módulo de expansión analógica de uno discreto. Es decir, eso
uno lo ingresa al PLC en forma analógica y el conversor reside en el mismo PLC. Esto, como es de Schneider, que es la marca que tenemos los PLC del laboratorio, es para que se den una idea de la alta gama de PLC que se pueden ocupar. Nosotros usamos Twido, que es esta gama más baja, que en general puede llegar a 250 a 260 entradas salidas, y los Quantum pueden llegar a miles de entradas y salidas. Igualmente se pueden expandir porque yo puedo conectar varios PLC Twidos entre sí. También tienen un límite de expansión, no se pueden conectar infinitamente porque el problema está en la capacidad del microprocesador para resolver tantas lógicas diferentes. En esto es capaz de resolver muchísimas más. En el Twido, que es la línea que nosotros trabajamos, en general llegamos hasta 256, creo, entradas salidas que se pueden manejar. Bueno, esto es un PLC compacto, este es el PLC modular, tenemos otro PLC modular Twido. Esta es la base en donde está el microprocesador, están las memorias, y lo que se expanden en general son solo las entradas y salidas. Es decir, yo puedo ampliar de ese PLC modular la cantidad de entradas y salidas que puede manejar. En realidad también existe un módulo de comunicaciones, cuando hacemos comunicación inalámbrica. Existen otros módulos de expansión que aportan otras cosas, pero básicamente uno lo que busca ampliar en un PLC modular es la cantidad de entradas y salidas que puede manejar. Bueno, acá está un dibujo, no sé si se ve más claro, pero este es un módulo base de un Twido modular. Tiene una cantidad de entradas y salidas que está ya fijas, y después se le puede conectar más módulos. Suele tener una serie de LEDs que nos permiten indicar los estados lógicos de las entradas. O sea, cuando son entradas y salidas discretas, se prenden lucecitas en aquellas entradas o salidas que están en un 1 y se apagan cuando están en un 0. Estos son algunos PLC compactos. El más chico que tiene Schneider es de 10 entradas salidas. El nuestro es este porque tiene 6 entradas, 4 salidas. Es 16 entradas salidas, 24, 40 es el compacto más grande que viene en esta línea de estudio compacto. Bueno, eso se los voy a ir mostrándole paralelamente en el programa cómo vamos eligiendo, así como para ir haciendo un poco de práctica y un poco de teoría. Este programita de Twido Suite es el símbolo, lo pueden bajar gratis de la página de Schneider, solo tienen que registrarse poniendo sus datos, pero no les pide que paguen nada. Cuando bajan y lo instalan en la computadora, van a abrir, el programa es Twido Suite. Hay un Twido Soft, que es la versión anterior. En realidad la forma de programación es muy semejante, pero lo que tiene de lindo es que tiene también una simulación. Entonces ustedes pueden ir probando, que es lo que vamos a ir haciendo, qué pasa cuando se accionan determinadas entradas, cuáles son de las salidas las que se cumplen. Van a modo programación. Creamos un proyecto nuevo. Podemos abrir un proyecto que ya esté. Hice varios, se los he traído listos. Le puedo poner el nombre que quiero, crear, y lo primero que aparece al crear un proyecto nuevo es describir. Primero lo vamos a entrar a describir. En describir, por default le pone un Twido modular que es de 40 entradas salidas. Las letras que tiene bueno, primero les voy a mostrar esto. Ustedes pueden elegir bases. ¿Ven? Acá a la derecha tienen bases compactas, en donde las opciones que tienen, ven acá abajo, ven la fotito. Este es el de 10, que era el más chico, el de 10 entradas salidas, de 16. Y acá les dice cada modelo
Este que es de 16 tiene 9 entradas de 24 volts de corriente continua y 7 salidas de relé de 2 amperes. Es decir, que puede manejar hasta 9 entradas discretas y puede actuar sobre hasta 7 salidas discretas. Cuando son modulares, les va a dar por un lado la base modular. Esta es una base 40 DTK. ¿Qué es lo que tiene esta base modular? 24 entradas discretas y 16 salidas a transistor. Es decir, ese modelo permite manejar hasta leer, digamos, estados lógicos de sensores discretos hasta 24 y manejar hasta 16 salidas discretas. Entonces, físicamente esta es casi una foto, este es el puerto de comunicación, estos son los LEDs que les van indicando los estados lógicos y acá están las conexiones. Hay algunas que son conexión a tornillo, es decir, son un montón de tornillitos donde uno pone se conecta cada sensor, y otros que son como unos